Debate por el presupuesto del municipio es el tema que enseguida nos brinda la oportunidad de dialogar con Luz Helena Coloma, concejala de Quito. Luz Helena, buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Muchas gracias. He tenido el privilegio de ver un maravilloso amanecer con todos los nevados afuera. Realmente es increíble a esta hora ver el paisaje que nos regala la capital. Luz Helena, cuéntenos sobre cómo se está armando la proforma presupuestaria. Sabemos que hay cambios que se han realizado en el municipio, se está dando más recursos al patronato, por ejemplo, a ciertas instituciones, y se está restando dicho presupuesto a otras. Coméntenos, por favor. Sí, buenos días. Bueno, todavía no llega la proforma presupuestaria al Consejo a debate. Entiendo que ya se ha analizado en la Comisión de Presupuesto y ha llegado a nuestros despachos, desde donde yo he hecho, digamos, un primer análisis, ¿no? Yo tenía un cuestionamiento particular de por qué, por ejemplo, el presupuesto de patrimonio, cuando hay una necesidad tan grande de preservación del patrimonio, baja de lo que estaba establecido en el presupuesto prorrogado. Esta es una reforma presupuestaria al presupuesto prorrogado que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y me decía el economista Dávalos, que un poco ha estado trabajando muy de cerca en ex candidato a alcalde, en el presupuesto, que ese es el monto que la institución pidió, ¿no? Entonces, lo que yo veo como premisa es que algunas instituciones llegan sus gerentes a tomar el cargo, ¿no es cierto?, hace pocos meses, hace 2 meses, hace 70 días, hasta ponerse en orden, ven el presupuesto y ven la realidad que tienen para ejecutar, y me hago una primera reflexión. Quizás el presupuesto en algunas instituciones disminuye porque esa es la capacidad de ejecución que tienen, ¿no es cierto?, por el tiempo que les quede y demás. Es una primera reflexión. Yo, como ingresos, la propuesta del 2019 estimados tiene 723 millones, ¿ya? Al comienzo del año, en el prorrogado, tenía 699 millones. Estamos aumentando en 23 millones los ingresos de ese presupuesto. Esa variación se da en gran medida porque se proyecta lo siguiente: se proyecta una recaudación superior a 10 millones por el impuesto a la utilidad por la venta de predios. Es decir, o se van a transaccionar más predios o se va a recaudar mejor el impuesto a la utilidad que se paga por eso. No me queda muy clara la figura, será obviamente de pedir las aclaraciones del caso. Y también hay una recaudación en 14 millones superior que sube por concepto de otras tasas, que se la relaciona también con el cobro de publicidad exterior, por ejemplo. Entonces, en el tema recaudatorio hay un ingreso de 24 millones de dólares aproximadamente. Y también hay una transferencia central del gobierno, central por 15 millones, que en ese rubro de ingresos es lo que hace ese aumento. Ahora, yo creo que es importante tener una justificación clara de por qué sube el presupuesto por parte de la recaudación de impuestos y por parte de las tasas, que no me queda claro, no hay una explicación suficiente, y por supuesto tenemos que escuchar qué dice la Secretaría. Concejala, la reforma contempla incrementos para seguridad, cultura y patronato. ¿Esto tiene que ver con el aspecto de que tiene que inflarse un tanto el presupuesto? Yo creo que, ahí está este incremento, y que, por supuesto, primero tiene que estar justificado de dónde va a provenir esos ingresos. Pero hay otras reducciones, por ejemplo, en territorio, y le voy a contestar a la pregunta de esos incrementos. En el tema de patronato, yo entiendo que es para cubrir el déficit de los guaguacentros. Ahí hay un hueco de por lo menos 5 millones de dólares. Entonces, que quedó de la administración pasada. Y una de las, digamos, directrices del Consejo en los debates que hemos tenido sobre guaguacentros es, por supuesto, no pueden cerrar. Hay que depurar la política pública hacia la niñez, es decir, hacerla sostenible, hacerla clara, hacerla independiente de quien maneje el patronato, pero no puede cerrar los guaguacentros. Entonces, ahí hay un incremento en el patronato que yo entiendo que es para eso. Pero a mí me preocupa quienes reducen el presupuesto, ¿no es cierto? En el ámbito de territorio se reducen 37 millones en relación al presupuesto con el que empezamos el año, 11% en relación al 2019 es esto, ¿no es cierto?
Y lo que decía al principio, 4 millones, por ejemplo, patrimonio, el ámbito de patrimonio, el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entiendo que ese es el presupuesto que el propio instituto le pasa para que se apruebe. Entonces me preocupa cómo así, digamos, desisten de 4 millones cuando hay tanto que trabajar en el centro. La Agencia Distrital de Comercio reduce 5 millones, que es del 11% en relación al 2019. No sé si es que esto afecta la repotenciación de la infraestructura de mercados, el mejoramiento del sistema de comercialización. No entiendo por dónde se reduce, pero hay una reducción clara ahí. Claro, y ojo que tenemos problemas con el tema de los comerciantes informales, o sea, exacto, la reducción va a preocupar si uno de los principales problemas de la capital es este tema. Como hay mucha falta de empleo, muchas personas toman la opción de vender productos en la calle sin regularizarse, porque ese es un trámite que también genera costos para ellos y no tienen los recursos, es una cadena. Exactamente, y mientras los mercados formales se están quedando vacíos, en los mercados hay muchísimos puestos libres y es curioso, me parece que en mis años que yo llevo relacionada al municipio, es la primera vez que escucho una franca protesta, un franco reclamo por parte de los mercados hacia las autoridades, han venido a verme a mí también, diciendo, por favor, el comercio informal, controlen esto, no puede ser. Para esto están los mercados. Y creo que ahí hay un tema de disciplina y corresponsabilidad ciudadana. Y además también de promoción, diría yo. Yo recuerdo que visitaba muchísimo los mercados y en coberturas, y uno de ellos era Comité del Pueblo, y los comerciantes siempre nos decían, necesitamos más promoción, necesitamos que la gente nos conozca, las personas van y compran en la calle y no nos visitan, y es un gran mercado que cuando uno lo recorre son muy pocos los usuarios, las personas que están comprando sus productos diarios dentro de estos puestos. Entonces falta ahí poner inversión y dar más promoción para que la gente conozca los precios, los productos, los comerciantes. Y educación ciudadana también en relación a eso. Ahí tenemos una reducción de 5 millones, en comunicación hay una reducción de 6 millones, que también es del 10% en relación al inicio del 2019. Hay costos de gestión y operación, que también quisiera verlos más en detenimiento, que se reducen, y otros que se reducen ligeramente. El de coordinación territorial y participación ciudadana se reduce un 6% en relación al 2019. Algo se reduce el presupuesto de la unidad Regula Tu Barrio en $300,000. La unidad Regula Tu Barrio tiene un trabajo enorme y más bien lo que en algunos debates que hemos tenido en el Consejo se ha planteado es la necesidad de fortalecerla. Pero bueno, ahí hay una reducción, hay muchos barrios en cola para ser regularizados. ¿Y los aumentos? ¿Dónde se aumenta el presupuesto? Los sectores que aumentan son la Agencia Metropolitana de Control, aumenta el presupuesto en 7 millones. Yo supongo que también tiene relación, eso es del 20% de aumento y es en gasto de personal. Asumo que es para contratar más personal para control de la ciudad. Se aumenta en 1.8 millones, que es del 25% en relación al 2019, el gasto del Instituto de la Ciudad, esto es planificación, probablemente relacionado a la elaboración y al trabajo del Estatuto Autonómico. Y se aumenta inclusión social en 25% en relación al 2019, en un total de 7 millones que se incrementan para el presupuesto del Patronato San José, como decía, probablemente para tapar este hueco de los aguacentros. Hay más recortes que incrementos, tomando en cuenta que esta reforma tiene que ser aprobada hasta el 14 de agosto próximo. ¿Tienen ustedes información de por qué estos recortes y estos incrementos o deberán conocer el próximo 14 de agosto? Creo que es interesante el momento en que las autoridades administrativas presenten el presupuesto, tener esos justificativos y esas explicaciones claras para estar seguros. Creo que también es importante decir que el último presupuesto en el municipio de Quito se aprobó por el Ministerio de la Ley, es decir, no puede ser que los concejales no den viabilidad a la aprobación de un presupuesto que es una herramienta fundamental de trabajo, más allá de las legítimas observaciones o cuestionamientos que se puedan tener, ¿no es cierto? Hay transferencias que vienen del Estado central, por ejemplo, el Estado entrega alrededor de $90 millones anuales para el tema patrimonial. A esta
ciudad este monto, porque es lo que el FONSAL recibía por las preasignaciones, y entonces en mi ámbito, como presidenta de esa comisión, me interesa saber, porque varias veces recibo esa pregunta desde el Estado Central, desde el Ministerio, y cómo se están utilizando esos recursos efectivamente en el cuidado del patrimonio edificado, patrimonio inmaterial, patrimonio de parroquias, patrimonio del Quito colonial, etcétera, etcétera. Ahora, el tema del metro, la deuda que tiene la ciudad, ¿cómo afecta al presupuesto para realizar obras? Esa es una carga importante que tiene la ciudad. Yo creo que de alguna manera marca un poco nuestra capacidad operativa como ciudad, pero el reto está no solamente en pagar los intereses que generará esa deuda cuando ya empecemos a pagarlo, sino también cómo garantizamos que ese metro no le, entre comillas, quiebre a la ciudad ni le quiebre al ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene que pagar una tarifa que le permita al metro operar y que le permita al metro disminuir ese enorme subsidio que bajo ningún concepto sería posible asumirlo desde el municipio en el total de su operación. Entonces, ese punto, esa tarifa, ese equilibrio que sin duda sigue significando para el municipio un subsidio y una carga presupuestaria, se va a ver reflejado en lo que podamos seguir haciendo o no como ciudad en cuanto a otros frentes de obras. Creo que la eficiencia en costos, la eficiencia en usar ese presupuesto y recursos de la ciudad es siempre un reto. O sea, el municipio tiene que ser más eficiente en el uso. Concejala, ¿es verdad que el presupuesto del Patronato San José está comprometido en un 90% y que esta institución recibe fondos del municipio sin que rinda cuentas y que tendría un déficit de 4 a 5 millones de dólares? Sí, no sé en el pasado a este consejo, digamos, no sé en el pasado si no rendía cuentas. Creo que es una institución que al estar trabajando con un sector tan vulnerable de la sociedad como es la niñez, y en este caso con un proyecto que fue emblemático en la administración que termina y que no por haber sido concebido con falencias y virtudes en esa administración, debe ser borrado de un plumazo porque hay niños de por medio, ¿no es cierto?, que no pueden quedar en la nada. Pero ese modelo tiene que depurarse, ese modelo yo creo que tiene que reinventarse y tiene que convertirse en una política pública de ciudad. A nosotros nos ha rendido cuentas del patronato, nos ha hecho una presentación clara de la situación. En esa presentación nos habló también del déficit y nos habló de la inminencia de cerrar algunos guaguacentros, justamente por la falta de recursos. Y esa fue una directriz y un mandato claro del Consejo. O sea, no se pueden cerrar los guaguacentros bajo ningún concepto donde hayan niños bajo cuidado, pero sí hay que ajustar el modelo. Y ahí también hay una importante pronunciamiento e informe del Observatorio de Protección de Derechos de Pichincha, en el que se hacen unas recomendaciones claras, unos diagnósticos claros. Hay algunas cosas no muy transparentes, diría yo, en el modelo de los guaguacentros. Parece que no hubo planificación de la administración anterior, porque yo recuerdo que meses antes de que termine el trabajo, Mauricio Rodas inauguró cualquier cantidad de guaguacentros, pero si no había una meta que cumplir. Así es. Me parece a mí que no hubo una planificación en cuanto a que sea un modelo sostenible, a que sea un modelo de política pública de ciudad hacia la niñez, y a que por lo tanto tenga siempre los recursos y una garantía de tener esos recursos, que puede venir desde el copago en un monto, digamos, simbólico, no sé, que cada madre, estoy diciendo opciones, ¿no? Que cada madre pague $1, $2 al mes, desde una opción como esa hasta una opción de autogestión del patronato, etcétera. Pero me parece que ahí lo que había era, créense, organícense, usted tiene un número de niños, usted recibe un dinero por ese número de niños. A veces había el problema de que se inventaban el número de niños, no se cumplía el número tope, pero se pasaban esos listados para que se reciba el monto completo. Cosas que creo que faltó de
el propio patronato de un acompañamiento técnico a este modelo. Concejala, queremos aprovechar esta entrevista para consultarle si usted está clara en el horario de pico y placa, que ahora ha cambiado de nombre y entendemos se denomina Ya no circula. Hemos escuchado que era de 7 a 7, luego se ha dicho que es de 5 de la mañana a 8, luego escuchamos una entrevista del señor alcalde que decía que era hasta el mediodía. ¿Lo tiene claro usted? No lo tengo claro porque usted lo ha descrito claramente. ¿Por qué no lo tengo claro? Han habido algunas informaciones cruzadas y no homogéneas en ese sentido. El propio secretario de Movilidad leía anoche que decía que la propaganda, la publicidad que se había sacado desde el municipio no era la que reflejaba el horario. Entonces me parece que necesitamos esa información clara, precisa, para poder además hacer campañas ciudadanas desde todos los medios para colaborar. Nos están pidiendo a la ciudadanía la colaboración de restricción, que creo que es importante darla si es que vamos a estar repavimentando toda la ciudad, pero tiene que ser esto de manera claramente comunicada. Concejala, su opinión sobre la eliminación de la elección de la reina de Quito. A mí me parece que el concurso como tal, y así les he dicho a las reinas, es ya anacrónico para mi criterio personal. Es decir, estar eligiendo reinas por atributos obviamente de belleza, que en este caso particular están acompañados por una enorme capacidad de trabajo, me parece ya anacrónico. Yo les sugerí, miren, lo que ustedes hacen, lo que la Fundación Reina de Quito, y ahí está el meollo del asunto, es muchísimo más importante y poderoso que una gala de elección que dura 50 minutos en una noche. ¿Por qué no reinventan la forma de motivar a mujeres, en este caso mujeres jóvenes, que están cambiando su ciudad desde diversos frentes, desde salvando fauna urbana, haciendo emprendimientos productivos, trabajando en voluntariados? No sé, yo estoy segura que hay mujeres que están aportándole a esta ciudad desde muchísimos frentes, y creo que es importante visibilizar eso. Hacer un certamen, una competencia para galardonar una mujer que simbolice ese compromiso voluntario con causas importantes de Quito, me parece que es interesante como una forma de motivar. Y yo les sugerí eso desde el cariño y el respeto que les tengo a todas las exreinas y por supuesto a la Fundación, que ha hecho un trabajo fantástico. Me parece que el tema tomó un giro penoso de confrontar y de decir no va a haber apoyo porque esto cosifica. Bueno, pero usted también cosifica, pero no cosifica. O sea, es un doble discurso. El problema, así diría yo, leyó, que sí. Fue un doble discurso cuando el alcalde decía que no se pretendía cosificar, y luego aparecieron en redes sociales fotografías del señor alcalde cuando tenía un programa de televisión y el tipo de modelos que tenía, y bueno, eso generó también una polémica. Sin duda, una polémica que no quiero decir que sea inútil, pero creo que es que gastó muchísimo tiempo y energía y que deberíamos estar pensando en grandes temas de la ciudad. Sin embargo, la Fundación ha mencionado que va a seguir haciendo el certamen, que se financia con fondos privados, porque aquí el debate era, ¿usamos fondos públicos para hacer ese certamen, sí o no? Me explico. Y si decidimos no usarlos y no hacer el certamen, me parece que mantener un canal abierto de cooperación con la Fundación Patronato, que hace una gran tarea, era lo deseable para no polemizar en un tema que puede ser leído además como nos quitan la tradición y la otra tradición. Además como arbitrario también. Exacto. Entonces me parece que tuvo un desenlace penoso y que, bueno, creo que hay que superarlo. Yo creo siempre en el diálogo, y ahí hay también unos niños que están siendo atendidos y que deberían ser la prioridad en este caso, ¿no? Sin duda la Fundación Reina de Quito hace una gran labor en el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Queremos agradecerle, señora concejala Luz Helena Coloma, por habernos acompañado, por haber madrugado con nosotros. Muchísimas gracias, un honor. Este es Notimundo, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.